Entonces, em, ese, como les decía, vamos a verlo muy, muy rápidamente, pero sí quería puntualizar cuáles son los motivos por los cuales la validación de las técnicas analíticas hoy por hoy tiene esta criticidad respecto de el comercio, digo, internacional, no solamente la exportación, sino que ustedes, sus países, si quisieran importar, también les pedirían eh, que las técnicas analíticas de del producto que fuere eh, estuvieran validadas. Entonces, a ver si puedo, ahí está. Vamos a ver una introducción, vamos a hablar un poquitito de la validación analítica y cuáles son los prerequisitos y los parámetros un poquito por encima porque si tuviéramos que hablar de, digamos, nuestros em, cursos de validación analítica duran 8 horas, entonces vamos a hacerlo muy resumido. Em, entonces, ¿por qué es importante eh, validar los métodos? Nosotros vamos a tener un producto y vamos a tener que poder em, brindar la seguridad que cumple con los requisitos o con las especificaciones que nosotros mismos le hemos puesto, que las propias farmacopeas, si fuera un producto farmacéutico veterinario, le haya puesto. Em, y en este aspecto, sabemos que independientemente que el producto se encuentre codificado en alguna farmacopea, para poder realizar este comercio, esta exportación o importación de este tipo de productos, ustedes van a tener que declarar cuál es el control de calidad que se le hace al menos al producto terminado. La mayoría de los países tienen una legislación que eh, hace cumplir a los productos veterinarios la misma buena práctica, la misma GMP que para los que son productos para uso humano. Entonces, y otros se están volcando hacia ese camino, con lo cual, si un producto está codificado en la farmacopea, sabemos que en nuestros laboratorios de control vamos a tener que hacer al menos una verificación, ¿sí? Quizá no todos los parámetros de validación, pero sí precisión intermedia, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Em, entonces, ese es el meollo de la cuestión, ¿no es cierto? Ahí radica la importancia de la validación analítica, porque si yo no tengo esos métodos validados, bueno, posiblemente esa relación comercial no pueda realizarse. Y aquí esto me gustó, que es el camino de los medicamentos veterinarios, que en definitiva es el mismo que los medicamentos de uso humano. Yo voy a tener un desarrollo, dentro de ese desarrollo del mismo producto, voy a tener el desarrollo analítico, ¿sí? Voy a tener la formulación, cómo lo formulé, cómo voy a controlarlo y dentro de ese desarrollo analítico está también la validación o verificación de esos métodos, ¿sí? Si nosotros nos acatamos exactamente a las farmacopeas, sabemos que tenemos que verificar. Si es un método que está desarrollado por ustedes, pues tendrán que hacer una validación completa. ¿M? Y aquí este tema del registro, que no es menor, que es lo que les decía, ¿no es cierto? Em,
las autoridades sanitarias de los distintos países van a estar evaluando esa documentación que ustedes le aporten para poder registrar el producto en cada uno de esos países y, en definitiva, em, tendrán que presentar dentro del módulo de control de calidad, ya sea la validación de la materia prima del principio activo como del producto terminado, además de las validaciones de procesos, etcétera, ¿no? Eso depende de los requisitos de cada autoridad sanitaria, pero la mayoría se están alineando a, a esta normativa, digamos, que solicita la misma eh, rigurosidad respecto de las buenas prácticas de fabricación y control. Excelente. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer alguna consulta? Ah, perdón, No, me creo que pareció no. escuchar a alguien. Ok, Quizás fue el micrófono ahí que estaba abierto, pero no, nada por ok, ahora. ok. Bueno, entonces, en todas estas etapas, eh, vamos a tener que hacer algún ensayo analítico de laboratorio y, bueno, la posibilidad de tener que realizar validaciones analíticas es muy, muy alta en cada una de estas etapas, ¿no? Y lo otro que me pareció interesante poder traerlo aquí hoy es el tema de la vigilancia del medio ambiente, de la flora y de la fauna. ¿Por qué? Nosotros también, este es un trabajo que se ha publicado en Colombia, que es la validación de un método para poder determinar, digamos, medicamentos veterinarios en truchas, langostinos. ¿Qué quiero que entendamos? Porque yo también me lo digo a mí misma, ¿no es cierto? Digo, wow, ¿cómo estamos extendiéndonos con la seguridad que me tiene que dar un control, un análisis, que ese dato sea fidedigno y que yo pueda reproducirlo tanto sea en el lugar donde lo hago como en cualquier otro, que sería este caso, ¿no es cierto? Para poder resguardar nuestro medio ambiente. eh, Saben que en todas partes del mundo hay problemas muy grandes respecto del uso indiscriminado de antibióticos específicamente y bueno, y de muchos otros residuos que están afectando tanto la flora como la fauna. Entonces, poder encontrar un método y asegurarme que ese método em, sea el adecuado para lo que yo estoy desarrollándolo es muy importante. Así que este sería más o menos un pantallazo general de por qué o cuál es la razón de la importancia de validar nuestros métodos analíticos. Nos brindarían entonces datos que son seguros. Yo me siento segura con el dato que obtengo del método al validarlo. Em, entonces, importante, esto es en la guía de Eurachem de la Comunidad Europea, que es la adecuación al uso de los métodos analíticos. Ahí habla mucho de los parámetros y de por qué yo tengo que validar un método y cómo hacerlo, ¿no? Em, Parte de esta premisa de que la validación de técnicas analíticas es un pilar fundamental para asegurar tanto la calidad como la seguridad de los productos, ¿sí? Eh, Justamente por esta razón, porque yo tengo que realizar los ensayos correspondientes para asegurarme esa calidad y para asegurarme la seguridad que ese producto vaya a tener. Tanto sea, por ejemplo, si son productos oncológicos o de alta potencia, de alta toxicidad, o que no tengan residuos, em,
En fin, eh, cualquier ensayo va, va a requerir esta validación de su técnica. Y nombra a la norma ISO 17025, que es la de acreditación de laboratorios de control y calibración, que hoy la mayoría de las autoridades sanitarias toman em, como modelo para poder adecuarse, para que los laboratorios de control puedan adecuarse a esta normativa. Y por supuesto, en esta norma lo que nos piden es la validación. Incluso CH o, bueno, o otros organismos que emiten guías, em, lo que recomiendan es poder hacer la validación desde, como les comentaba en las filminas anteriores, desde el diseño del producto. ¿M? Em, bueno, y aquí está un poco la, la razón, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de esta medición analítica y para qué me sirve ese dato? ¿M? Seguramente para poder realizar estas transacciones internacionales, que uno las ve desde el punto de vista comercial, pero la realidad es que tenemos que brindar seguridad respecto de nuestros productos. Em, bueno, ese certificado de análisis que nosotros vamos a emitir tiene que generar esta seguridad del resultado. Em, el informe técnico de la OMS, lo que de buenas prácticas para laboratorios de control de productos farmacéuticos, en el punto 16 indica la validación de los procedimientos analíticos. Em, y bueno, también lo numera como cuáles son los puntos que yo tengo que tener en cuenta para un procedimiento de trabajo. Bueno, validación del procedimiento analítico, ¿no? Eh, Se entendería que no podría estar eh, realizando un ensayo si ese ensayo o esa técnica no ha sido validada previamente. ¿Y cuáles son las características a considerar durante la validación? Bueno, em, nosotros tenemos distintos ensayos. La realidad es que las farmacopeas, tanto como ICH, dividen a los ensayos en ensayos de identificación, análisis de impurezas, que pueden ser ensayos cuantitativos. Va a haber impurezas que yo voy a poder cuantificar. Las impurezas están en muy, muy baja concentración, o es esperable que estén en muy, muy baja concentración. Entonces, va a haber algunas que yo pueda ponerle un límite que pueda ser cuantificado, y otros que son de ensayo límite, es decir, que tienen que estar ausentes, no pueden estar en el producto. Y por supuesto la valoración, ya sea para el ensayo de disolución y para el contenido o la potencia o la concentración del producto. Em, y me pareció también importante este punto 16.3, donde, porque hace muchos, muchos años atrás, uno decía, bueno, pero si el método es un método de farmacopea y yo lo estoy realizando exactamente igual como la farmacopea me dice, se entiende que es un método que está validado, ¿por qué tendría yo que validarlo? ¿No es cierto? La realidad es que debe ser verificado. ¿Por qué? Porque los equipos pueden ser diferentes, los solventes son diferentes, los analistas son diferentes, el entorno donde se realiza ese ensayo puede ser diferente, con lo cual hay tantos factores que podrían estar afectando
a la realización del ensayo y al resultado que obtengo, que entonces lo tengo que verificar. Y entonces este punto 16.3 de esta misma normativa de la OMS me dice que sí, es real, se considera que los métodos farmacopeicos están validados para el uso previsto, pero, sin embargo, el laboratorio debe también confirmar, por ejemplo, que para un producto farmacéutico terminado que se analiza por primera vez no surgen interferencias a partir de los excipientes presentes, no todos los medicamentos están formulados de la misma manera, no todos tienen la misma matriz, y yo tengo que poder saber que, por ejemplo, el activo puede ser liberado, entonces por eso es tan importante la valoración en el test de disolución. Em, ¿Cuáles son las impurezas? Las impurezas van a tener que ver con em, qué materia prima yo estoy utilizando, tengo al proveedor calificado, em, tengo el Drug Master File de esas materias primas para poder saber si existe en algún paso de la elaboración de esa materia prima em, algún, algún paso, alguna etapa donde pueda estar generando alguna impureza o solventes residuales o este tipo de cosas, ¿no? Em, y por supuesto que si el método farmacopeico se adapta para otro uso, esto que les decía hace un ratito, que si ustedes van a estar desarrollando su propio método, ¿sí? Debe validarse y demostrar que es apto para el mismo. Si yo uso un método de farmacopea, lo que tengo, se dice, es que verificar eh, ese método y valido completamente un método que he desarrollado o que tomo como base un método farmacopeico y luego le hago algún cambio. Y estas son algunos de los parámetros. Exactitud, precisión, precisión en repetibilidad, en precisión intermedia, especificidad, límite de detección, de cuantificación, linealidad de intervalo. Bueno, en esta tabla me dicen cuáles son los parámetros que yo tengo que estar eh, validando o verificando según qué tipo de ensayo esté haciendo, si es una identificación, impurezas o valoración. Entonces, la validación analítica en sí misma, decimos, ¿por qué yo necesito validar? Porque tengo que generar métodos que sean confiables. Y aquí un poco estamos parados en este punto de poder demostrar tanto sea a las autoridades sanitarias o a nuestros socios comerciales, que el producto está analizado con métodos que son confiables y por lo tanto, si hay algo que estuviera fuera de especificación, yo podría detectarlo. Y el propósito de la validación analítica es que mis métodos sean reproducibles, que yo en mi laboratorio lo hago y si eh, el laboratorio donde llega o el representante que está recibiendo mi producto tuviera, por ejemplo, hay países como aquí en Argentina, si nosotros somos representantes de un laboratorio y tenemos un producto que viene de cualquier país, no importa cuál, y está registrado, cada ingreso, cada lote que ingresa, yo lo tengo que analizar en su totalidad. Por lo tanto, este que es el dueño del producto que me lo está vendiendo a mí o me está haciendo esta transacción, como digo, internacional, yo soy su representante, tiene que transferirme la metodología analítica. Y yo tengo que poder verificar, ¿sí? Suponte que fuera Colombia. Colombia es el dueño del producto, un laboratorio en Colombia. Bueno, coordinamos, arreglamos en un convenio y nosotros aquí, mi laboratorio en Argentina,
tiene la representación. Cuando yo lo registro, presento la validación, es mandatorio aquí también. Entonces, en cada ingreso voy a tener que estar analizando algún parámetro que yo haya declarado que realizo, ¿no? Dependerá, por supuesto, qué tipo de producto se trate y cuáles son los parámetros. Algunos se tienen que hacer en su totalidad y otros puede uno solicitar a la autoridad sanitaria una reducción, dado que Colombia tuvo que haberlo analizado para liberar. Pero en lo que nos eh, em, en lo que respecta al método analítico, ellos tienen que enviarme el método y yo tengo que verificarlo. Tenemos que hacer como una especie de precisión, que ahora vamos a ver de cuál se trata, ¿no? Bien, estos son las definiciones de validación tanto de la USP, la farmacopea norteamericana, como de ICH. Em, y si bien las definiciones son distintas en cuanto a la narrativa, lo que están expresando es lo mismo, ¿no es cierto? Validar, en definitiva, es el proceso por el cual se establece por medio de estudios de laboratorio, es decir, no es que yo hago una investigación bibliográfica, por ejemplo, y digo, bueno, me da, sino, no, tengo que ejecutar em, ensayos para poder obtener datos y así validar, ¿no? Que las características de desempeño de un procedimiento cumplen con los requisitos para la aplicación analítica prevista. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, supongamos que fuera el límite de cuantificación. Si yo tengo una especificación que me dice que el límite es 2 ppm, 2 partes por millón, pero mi equipo o mi técnica analítica solo puede leer, es decir, el ejemplo que voy a dar es muy grosero, pero para que podamos entender a qué se refiere con los requisitos para la aplicación analítica prevista, ¿no? Em, si yo tengo esa especificación, pues entonces tengo que tener un equipo en mi laboratorio o si las autoridades sanitarias me permiten enviarlo a un tercero, ese tercer laboratorio al cual le envío la muestra tiene que tener un equipo que pueda detectarlo y que sea lineal en ese rango, preciso en ese rango, exacto en ese rango, ¿eh? Entonces, eh, por esa razón, también, si yo tengo análisis que hacer en terceros, ese control tiene que estar validado. ¿M? Eh, bueno, ICH es muy mucho más concreta y lo que dice es que el objetivo es que un procedimiento analítico pueda ser apropiado para el uso que está previsto. Em, y acá me pareció interesante ver cuáles son las distintas definiciones de validación según las distintas normativas, ¿no? La ISO 9000, la 17025, que como les digo es la de acreditación, ¿sí? La de acreditación de laboratorios de control, y la BIM. Em, ¿Cuál es la definición también de verificación? Fíjense que es prácticamente lo mismo, los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto, y esto es lógico porque la diferencia, Altagracia. perdón, O... Perdón, el micrófono abierto. perdón, Em, eh, la diferencia, como dijimos, de verificación y validación entonces es simplemente si el método se encuentra codificado o en farmacopea o en alguna norma, como alguna ISO, por ejemplo, ¿no? Ahí. Bueno, ¿qué,
¿qué es importante tener en cuenta antes de iniciar una validación? Aquí hay como prerequisitos que yo tengo que cumplir eh, para poder iniciar una validación. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que cumplir con las buenas prácticas de laboratorio? Porque la realidad es que ese dato que me está tirando la validación, eh, yo tengo que saber que es confiable. Y entonces, tengo que tener una infraestructura adecuada. Todo lo que me pide las buenas prácticas de laboratorio tiene que estar em, cumpliéndose, ¿sí? Tengo que tener una infraestructura adecuada porque supongamos que esa infraestructura no fuera la adecuada, entonces, ¿cómo podría yo asegurar que esos datos que estoy obteniendo son los reales? Supongamos que el ensayo tiene que estar, no sé, a tantos grados de temperatura ambiente y yo tengo 10 grados más de temperatura ambiente, bueno, no puedo climatizar ese área, entonces no podría asegurar que el dato que estoy obteniendo sea el correcto. Organización y personal. El personal tiene que estar capacitado y calificado para poder realizar la validación o verificación. También es cierto que yo durante la validación o la verificación de un método puedo estar calificando un analista nuevo, por ejemplo, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo voy a manejar los registros de los ensayos y por lo tanto los registros de esa validación? Tienen que ser confiables, tienen que cumplir con el ALCOA o el ALCOA Plus, que es las buenas prácticas de documentación. Tengo que tener un área o un paraguas de garantía de calidad dentro del laboratorio de control, una planificación de esos ensayos. ¿Por qué? Porque no puedo quedarme, por ejemplo, en la mitad del ensayo, si son ensayos por HPLC, supongamos, sin fases móviles, o quiero empezar a realizar el ensayo y no tengo la columna adecuada. Bueno, esas cosas tienen que ver con la planificación del análisis. Por supuesto, antes de realizar la validación, yo tengo que tener procedimientos escritos. Supongamos que en la validación hay algo que observo que no está bien o lo que fuere, después lo puedo modificar y tendré que revalidar o reverificar. Pero yo tengo que seguir un procedimiento y emitir un informe. Y en este caso, el informe también tiene que cumplir, por supuesto, los registros, el informe y los procedimientos con las buenas prácticas de documentación. Em, Tener claros cuáles son los ensayos y cuáles son las referencias, si tengo que utilizar estándares, cuáles, etcétera. Y en síntesis, más allá del cumplimiento de las buenas prácticas, que es lo que vimos antes, ¿cuáles son los prerequisitos propiamente dichos de la validación? Tengo que tener, como dijimos recién, métodos documentados, procedimientos. Los instrumentos tienen que estar calificados y calibrados. ¿Por qué? Si yo voy a empezar a una validación o verificación y, por ejemplo, el HPLC no está calificado, o si, no sé, tengo que medir el pH y no tengo las soluciones para poder hacer las verificaciones para cada uso y a su vez tampoco está calibrado el equipo, ¿cómo puedo yo asegurar que ese dato es fidedigno? ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual tengo que tener estos instrumentos calificados y calibrados. Los estándares de referencia vigentes y disponibles. Puedo tener estándares primarios, secundarios, estándares de trabajo, eso lo verán ustedes, pero tienen que tener procedimientos donde me indiquen cómo tengo que manejarme con estas sustancias de referencia. Em,
Claramente esto aplica a métodos analíticos, físico-químicos y microbiológicos. En este caso, los estándares de referencia para microbiología van a ser las cepas de referencia, ¿no? La diferencia entre la validación analítica, físico-química y la microbiológica es que algunos parámetros de validación no son iguales. Y esto tiene que ver con que los microorganismos son seres vivos y en general hacen lo que ellos quieren, no lo que uno espera que hagan. Entonces, bueno, hay que prestarle especial atención, pero eh, digamos, el concepto de estándar de referencia o cepa de referencia es el mismo, ¿no? Tener un patrón contra el cual yo pueda verificar el dato que obtengo. Que los analistas estén calificados en la técnica de evaluar, siempre al menos uno de esos analistas, que es el que va a llevar adelante la validación, tiene que estar calificado en esa técnica. Em, Como les dije antes, ustedes pueden, en las precisiones intermedias, ahora lo vamos a ver, pueden poner dos analistas y uno de ellos debe ser el calificado y el otro puede ser que vos lo estés calificando para comparar los datos que se obtienen entre un analista y otro. ¿M? Y por supuesto tener disponibilidad de muestra. Yo tengo que planificar cuántos gramos, miligramos, lo que fuere, de muestra voy a necesitar para cada uno de los ensayos a realizar para cada parámetro de validación que yo vaya a hacer. Y esa muestra tiene que estar caracterizada, tiene que ser suficiente y tiene que ser homogénea. ¿Mm? Y ahora vamos a los parámetros. Los parámetros de validación, yo aquí les puse los analíticos de FQ, no vamos a hablar de validación microbiológica porque es otro mundo aparte, pero sí sepan que esto se lleva a cabo, que son muy parecidos, los conceptos son los mismos, pero la forma en que trato a cada uno de los parámetros es diferente. Entonces, vamos a tener precisión, veracidad o exactitud, especificidad, selectividad, límite de detección, de cuantificación, linealidad, robustez, etc. Antes de iniciar los ensayos para cada uno de los parámetros, yo tengo que tener una guía, tengo que tener un procedimiento. En este caso, el procedimiento general de validación es el protocolo, ¿sí?, de validación. Entonces, se planifica esa validación, se escribe, ¿sí? Se establecen cuáles son las condiciones que tiene que cumplir. Muchas veces, y por eso es tan importante poder hacerlo desde el desarrollo del producto, porque en el desarrollo yo puedo permitirme ir jugando con la metodología, si se me permite esa palabra de jugar, pero voy viendo, bueno, a ver cuánto me da. em, Podré acortar el rango o sea, no sé, puedo ir de 120 de 80 a 120% o no tengo que, si es que no está codificado, ¿no? Si está codificado, tengo que em, claramente cumplir con la especificación de farmacopea, pero yo puedo ser más estricto y si realmente puede ser, ¿por qué no? Entonces, eso también lo puedo probar. Digo que yo puedo establecer condiciones que tenga que cumplir mi protocolo de validación en esta primera etapa, ¿no? Una vez que yo ya tengo el protocolo o el plan de validación establecido, escrito, realizo la evaluación de cuáles van a ser las características de desempeño, es decir, los parámetros de validación que yo voy a llevar a cabo. Luego ya realizada la validación, habiendo llevado a cabo esos ensayos, voy a ir obteniendo datos de esos ensayos, con lo cual voy a tener que analizarlos.
lo que tiene la validación es que yo tengo que analizar estadísticamente los datos obtenidos, ¿sí? Em, y cada eh, parámetro, como así también cada analito que yo esté validando o midiendo, puede realizarse con el tratamiento estadístico con distintos estadísticos. Tendrán que ver ustedes en esta planificación cuál va a ser ese estadístico, ¿sí? Todo queda aclarado aquí, cuando yo establezco las condiciones que tengo que cumplir. Luego de analizar esos datos, voy a hacer el informe de validación, que es toda la recopilación de toda la documentación que se fue generando, ¿no? Pero a su vez, en ese informe de validación, antes, mucho tiempo atrás, la validación moría en el informe y uno lo dejaba ahí arrumbrado, pero bueno, hoy por hoy, ese informe de validación, yo en ese informe tengo que em, decir cuáles son em, los controles que voy a hacerle a ese método para saber si está bajo régimen, si sigue bajo control, si hay alguna tendencia y entonces lo puedo ver de antemano. Esto es hacer un seguimiento del método y asegurar la calidad de esos resultados. Entonces, como todos los protocolos o los procedimientos, va a tener objetivo, alcance, responsabilidades, definir los parámetros de validación, cuáles son los criterios de aceptación y cuál va a ser ese diseño experimental. No sé, voy a repetir 10 veces la misma muestra, o bueno, no sé, insisto, cada método y cada analito y cada parámetro tiene un diseño experimental propio. Para la ICH, ustedes pueden acceder a la ICH, googlean ICH y pueden entrar a la página. Todas las guías de la ICH son gratuitas y de acceso público, con lo cual ustedes las pueden bajar. La mayoría están en inglés, pero bueno, nuestras autoridades sanitarias, como nuestros competidores en tal caso, pueden estar guiándose por estas guías de, de ICH, ¿no? Em, que son, digamos, la armonización, trabajan para la armonización de la normativa. Entonces, aquí vuelve a repetir que nosotros vamos a tener que validar procedimientos analíticos para estas pruebas de identificación, las pruebas cuantitativas de contenido de impurezas, las pruebas límites de, también para control de impurezas, que es lo que dijimos, y cuantitativas para resto de activo de muestra o sustancia farmacéutica o producto farmacéutico en el producto, ¿sí? Entonces, esto también me da pie para poder decir que cuando yo hago la validación de limpieza, por ejemplo, y tengo que buscar el resto del producto anterior en el producto que estoy elaborando, en el cual voy a hacer la validación de limpieza, bueno, ese método también lo tengo que validar. Y aquí nuevamente estos parámetros, esto es de la USP, que son las características de desempeño para la validación, es el capítulo 1225 de la Farmacopea de Estados Unidos. Em, bueno, estamos todos de acuerdo que estos son los parámetros para cada una de las categorías, ¿no? De esas 4 categorías que ICH armonizó con todas las farmacopeas. Y uno a veces, este slide siempre lo pongo porque a veces nosotros pensamos que lo único que se valida son métodos por HPLC o métodos por UV. Bueno, la realidad es que nosotros podemos tener em, distintos tipos de pruebas
sea espectrofotométricas, cromatográficas, potenciométricas, volumétricas, gravimétricas, pruebas físicas. Y entonces esta tablita me indica cuáles van a ser los parámetros de desempeño que yo voy a poder realizar para cada una de este tipo de pruebas. ¿M? Em, y está muy bueno. Fíjense que, por ejemplo, si yo tengo que hacer un análisis de traza, o sea, parte por millón, por billón o por trillón, voy a tener que hacer sí límite de detección, límite de cuantificación, es decir, eh, me va guiando por el camino cuando a veces este, estoy perdida, ¿no? Las validaciones no siempre, o pensarlas o planificarlas no siempre es sencillo. Y estos son los parámetros como especificidad, que vendría a ser la capacidad que tiene ese método para poder evaluar inequívocamente el analito en presencia de componentes que se espera que estén presentes, ¿sí? Entonces, seguramente la especificidad va a tener que ver con las impurezas, etcétera. Y a veces cuando yo no tengo definidas cuáles son las impurezas, esto también me pareció importante recalcarlo, cuando yo no tengo definidas las impurezas en un producto, puedo hacer degradaciones forzadas para poder forzar justamente al producto a que puedan aparecer esas cosas que yo no quiero que estén, esas impurezas que no quiero que estén durante la vida útil del producto, ¿no? Entonces, serían hidrólisis, ácidas o básicas, fotólisis, termólisis, oxidación, entre otras. Las degradaciones forzadas también tienen que ver con el tipo de producto del que se trate. La precisión, que lo que hace es expresarme cuán próximo es las mediciones que yo obtengo de las muestras contra un estándar, ¿no es cierto? Entonces va a ser la precisión se mide como en tres em, etapas: la repetibilidad, la precisión intermedia y la reproducibilidad. Entonces, vieron que habíamos dicho que se validaba un método para ver cuán reproducible es. Entonces, yo tengo que verificar que el método que hace Colombia del producto que él elabora es reproducible en mi laboratorio en Argentina. ¿Mm? Entonces, un poco es esto, ¿no? Yo tengo una muestra. Aquí vamos a ir de abajo para arriba. La repetibilidad es que el mismo día, el mismo analista, perdón, y el mismo equipo, uso el mismo equipo y hago repetidas, qué sé yo, n veces la muestra para ver cuál es el promedio, el CB%, ¿sí? Es un estadístico que en general se utiliza, el desvío estándar o el CB%. Luego voy a tener, para cada uno de ellos es repetibilidad. Luego voy a querer saber cuál es la precisión intermedia de mi laboratorio. Entonces, en distintos días, distintos analistas, distintos equipos voy a hacer ese ensayo, y voy a tener también un estadístico de ir. Y a su vez, distintos laboratorios van a hacer el mismo procedimiento para poder saber la reproducibilidad que tiene ese método. Límite de detección y límite de cuantificación. Por supuesto, es para aquellos ensayos que yo necesite saber justamente qué cantidad, por ejemplo, de impurezas tengo, y entonces, como es muy, muy pequeña la cantidad, tengo que conocer cuál es el límite que tiene mi equipo y el mismo método, ¿no? Respecto de
la detección o la cuantificación de ese analito. La linealidad también es un parámetro que nosotros medimos para poder definir o decir que algo es directamente proporcional a la concentración, ¿sí? Entonces, esto es lo que el parámetro que yo tendría que estar midiendo. Y el rango que se define, o por definición, es el intervalo entre la concentración superior e inferior en donde el analito de esa muestra en particular, ¿sí? Esto es por matriz, recuerden eso, em, demostramos un nivel adecuado de precisión, de exactitud y linealidad. Entonces decimos que este método en este rango es preciso, exacto y lineal. La exactitud, bueno, esto es, siempre ponen los tiros al blanco, ¿eh? Eh, es la proximidad entre el valor que se acepta como valor verdadero y el valor de referencia aceptado. Em, y la robustez de un procedimiento analítico es esta capacidad para que pequeñas fluctuaciones no lo afecten, pero yo solo tengo que medir. Por ejemplo, si yo tengo que utilizar un buffer y el buffer me dice que es pH, no sé, 5,4 más menos 0,2, yo tengo que medir que en ese rango de pH em, el método no varíe, ¿sí? El dato que me brinda el método no varíe. Entonces ahí estoy midiendo, por ejemplo, la robustez del método con variaciones de pH, que es lo que me permite, ¿no? A ver, no voy a variar parámetros que sean o rangos de parámetros muy amplios, ¿sí? Sino dentro de la especificación. Y entonces tengo que asegurarme que dentro de ese más menos que me permite, voy a obtener siempre el mismo resultado. Por supuesto, siempre voy a tener que hacer para ah, cuando estoy, siempre que vaya a realizar un ensayo, pero para las validaciones también las pruebas de idoneidad del sistema, ¿sí? Que es que tanto el equipo que utilizo, la electrónica de ese equipo, ¿m? Las operaciones analíticas, si tengo que, por ejemplo, hacer diluciones, si tengo que hacerlo con matraces certificados o pipetas certificadas, las muestras que yo vaya a analizar, em, todo eso, poder evaluar que tanto el ambiente, los analistas, los reactivos y el instrumental están en condiciones. Los parámetros de prueba de idoneidad del sistema se establecen para un procedimiento en particular y dependen, por supuesto, del tipo de procedimiento que se valide. Y siempre buscar en nuestras farmacopeas, que son nuestros códices, que nos guían, tanto sea en sus capítulos generales como específicamente en la monografía del producto o de la materia prima, pero tener esa guía, si se quiere, aunque uno esté utilizando un método que no sea el que está en farmacopea y la autoridad sanitaria se lo permita, bueno, cómo tengo que, porque este es mi método, el método de farmacopea es el método que es el método patrón contra el cual yo voy a tener que validar. Y cosas importantes, yo voy a validar metodología analítica para materias primas, productos intermedios, producto terminado. Es muy importante que cuando yo estoy utilizando estándares o muestras y digo que, por ejemplo, estándar 1 y 2 para una largada de HPLC tienen que tener pesadas independientes. Pesadas independientes. ¿Por qué? Porque ahí estoy también viendo
cuán confiable es eh, la repetición respecto de la pesada. Y ahí también veo un poquito la robustez. ¿En qué aspecto? Yo puedo decir que peso dependerá de cuál es el gramaje que tenga que estar utilizando. em, pero bueno, en el caso de las pesadas, así puedo verificar que esas pequeñas diferencias que puede haber en las pesadas no afectan al ensayo. Si esto es importante, si mi método de ensayo lleva algún tipo de filtración, muchas veces para hacer ensayos por HPLC o por UV o por algún tipo de, de, equipo que requiera que nosotros eh, filtremos la muestra, yo tengo que validar la influencia que la filtración tiene em, en, eh, en los datos que obtengo, porque quizá esté filtrando y puede haber quedado retenido el analito en el filtro. Bueno, esas cosas son las que tengo que verificar cuando existe un proceso de filtración de la muestra antes de ingresar al equipo, por ejemplo. Em, Límite de detección y cuantificación de impurezas y sustancias relacionadas. Esto siempre lo tengo que hacer. Como dijimos recién, tener en cuenta el rango para evaluar la linealidad, ¿sí? Y este rango tiene que contener los extremos. ¿M? Y no olvidar el cálculo de la incertidumbre que afecta al resultado. Hoy por hoy, em, mm, si bien, pero ya se está empezando a solicitar, las autoridades sanitarias están empezando a solicitar em, el cálculo de la incertidumbre en, en algunos ensayos. Así es que, bueno, más trabajo, tenemos más trabajo que hacer.